Hola, hola, bienvenidos a Namaste y qué más, tu pausa consciente en medio del caos. Hoy vamos a hablar de algo que suena a novela familiar, pero con tintes espirituales y lo que es el transgeneracional y el proyecto sentido. Sí, ese momento en el que te das cuenta que repites los mismos dramas amorosos que tu tía o que te da culpa ser feliz porque a tu abuelita le fue mal. No es karma, es herencia emocional. Buenos días, Adri, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola coach. Bien, pues otra vez emocionada. Un tema sasasazo que tenemos. Pues hoy vamos a descubrir cómo nuestros ancestros nos programaron sin saberlo y cómo podemos nosotros reescribir esa historia, ¿no? Nos acompaña otra vez nuestra queridísima Ale Molina, biodescodificadora y coach. Muchos ya tuvieron la oportunidad de conocerla en el episodio 4 en el que hablamos de biodescodificación, de No te cómo las emociones tienen impacto pues en nuestro bienestar físico, y en esta ocasión nos va a ayudar a entender qué carga nuestro árbol genealógico y cómo soltar lo que ya no nos toca, ¿no? Ya dejárselo a quien le corresponde, soltarlo con amor, y pues qué mejor que ya es nuestra querida Ale Molina. Bienvenida a tu Namaste. Gracias, Adri, gracias, Ana. Qué gusto volver a saludarlas. Es un placer de nuevo compartir con ustedes a distancia con estas nuevas tecnologías que cada vez nos acercan más y estamos en la inmediatez justo de poder compartir. No tenemos, sabes, que estar tan cerca, aunque bueno, eso todavía creo que el ser humano se tiene que adaptar para poder entender que no necesitamos estar tan de manera presencial, pero esto nos permite justamente hacer este tipo de entrevistas y estos alcances que ya ustedes están teniendo con su canal, lo cual me da muchísimo gusto y nuevamente aquí con todo el placer para compartir las experiencias y bueno, aprender de ustedes y bueno, compartirles un poquitito de lo poco que yo sé. Lo mucho que tú sabes, nos compartes mucha sabiduría. Gracias. Gracias, Ale, por acompañarnos de nuevo en este episodio y muchas personas quedaron emocionadas y querían saber más de lo que nos hablabas. Y bueno, pues comenzamos. Comenzamos con muchísimo gusto. Para eso estoy. Y Ale, exactamente qué es el transgeneracional y proyecto sentido. Bien, voy a iniciar por Proyecto Sentido, me voy mucho en orden, entendiendo que justamente a lo que últimamente me he dedicado, que es al trabajo de la biodescodificación, bioneuroemoción, tenemos estas otras herramientas, estas metodologías que nos ayudan a hacer un cierre de un círculo para poder aproximar a las personas que están viviendo cualquier situación compleja en la cual no han encontrado respuesta. Se abren estas vertientes justamente para poder entender que hay información de memoria celular que muchas veces están impactando en el día a día, en programas y en conflictos a todos nosotros. El proyecto Sentido es una información que se viene dando desde prácticamente antes de la gestación. Hay algunos autores que lo respeto muchísimo, únicamente se pueden llegar vamos a establecer que la información del gestacional es la única que interesa. Sin embargo, nosotros nos vamos más allá. Si bien es muy importante la parte del gestacional, es decir, el vínculo que guarda entre madre e hijo, hijo y madre, por los propios temas de microquimerismo, los propios temas biológicos, esta información, este vínculo que existe a través del cordón umbilical, hay mucha información que también se puede llegar a dar a partir de que somos niñas a partir de que o niños, desde que nosotros empezamos a idealizar qué vida queremos, qué queremos construir y sobre todo muy de la mano del transgeneracional, es decir, muy de la mano de nuestros padres que son los que de alguna forma nos imponen, no me lo malinterprete, pero así es, nos imponen la forma de vida que nosotros necesitamos tener. ¿A qué me refiero? A que si tú has escuchado en casa toda la vida, desde niña, que la familia es importante, que tener tres, cuatro hijos es importante, que nada más tener dos, o en aquellos años de nuestras abuelas, cuando decían la familia numerosa es mejor 10, 15 hijos, a ti se te queda grabado en la memoria inconsciente y tú, de manera también inconsciente, buscas repetir para tener una lealtad hacia tu clan y hacia tus padres, tener ese número de hijos, tener a la pareja perfecta, perfecta entre comillas, y desde ahí se empieza justamente a empezar a gestionar el proyecto sentido. El proyecto sentido, proyecto, ¿qué es un proyecto? Bueno, es todo aquello que se puede empezar a realizar, que nosotros tenemos en mente, que lo queremos obtener
sentido es el sentido que se le da a ese ser nuevo que viene en camino. Y qué padre sería que el proyecto Nuestro Sentido fuera en torno a tener una vida muy afable, una economía estable, mucho amor en casa, encontrar la pareja ideal, ser exitoso en el trabajo. La otra vez me preguntaba una alumna, es que todo tiene que ser tan malo desde la óptica del proyecto Sentido y el transgeneracional. Y yo le dije, no, hay cosas muy importantes. El tema es que tú no estarías aquí si todo fuera muy bien en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando verdaderamente encontrar dónde están esos pequeños puntos de inflexión que ya localizamos y que ya entendimos que no nos pertenecen, que pertenecen a nuestro transgeneracional o a nuestro proyecto Sentido. Si tuviste una madre que tuvo que dejar de estudiar para ser madre, si tuviste un padre que tuvo que trabajar el doble, que su economía no era buena justamente para poder sacarte adelante, que tuvieron que vivir con los suegros, que tuvieron que, a lo mejor muchas chicas que lamentablemente las corrieron de sus casas porque se embarazaron jóvenes, toda esa información está dentro de nosotros. Desde el primer instante que somos gestados, desde el día que se produce la magia, está esa información en nosotros, pero también muchas memorias inconscientes de nuestro transgeneracional. A grosso modo, eso sería un poquito de la mano. Yo siempre les he dicho que Proyecto Sentido es la antesala del transgeneracional. Mm. Así es. Y bueno, enfocándonos en el transgeneracional, ¿qué diferencia hay entre el estudio del árbol genealógico y el transgeneracional? Bien, a lo mejor te refieres a la heráldica. La heráldica es conocer justamente nuestro apellido, el origen de nuestro apellido, de dónde vienen, si fuimos conquistados o saboteados por algunos países, saqueados, ¿no? ¿Cuál es el origen? Interesa saber cuáles son los vínculos por el tema del acervo histórico, pero el transgeneracional, metagenealogía, va más allá de conocer el apellido, va más allá de conocer quién fue mi bisabuelo, mi tatarabuelo, vamos a entender memorias, vamos a entender situaciones que se hayan vivido de hambrunas, situaciones de guerras, éxodos que se hayan vivido, y eso es lo que hace diferente. No nada más es tener un escudo heráldico en casa, lo cual me parece muy bien, sino verdaderamente es investigar qué tan profunda es la información para que en un momento dado nosotros hoy día, estemos repitiendo ciertas circunstancias. Yo soy muy enfática en decir, no es lo mismo un conflicto o un programa. Un programa muchas veces puede ser aquel que ya está instaurado generación tras generación, que tú lo haces en modo automático, lo repites y lo repites porque es lo único que conoce tu cerebro. Sin embargo, también adaptamos otros métodos importantes de conocimiento, que es la epigenética, es todo lo que tu entorno también influye en ti. Entonces, a veces en toda esta información podemos llegar a estar en shock porque no sabemos de dónde viene todo lo que nos está sucediendo, elección de parejas, el ser o no exitosos en nuestra vida laboral, el tener o no tener hijos, ciertas circunstancias de enfermedades, lo pongo entrecomillado, y todos los acontecimientos trágicos que en un momento puedan suceder, ¿no? Eso es la marcada diferencia entre una información a lo mejor de nuestra familia heráldica a el transgeneracional o metagenealogía. Y por ejemplo, ¿cuántas generaciones suelen influir en Bien, nosotros? bien, hay mucha, quiero ser muy cuidadosa en lo que les voy a decir, pero es real. Hay algunos autores que manejan hasta 11 generaciones, es decir, 4095 más o menos antepasados únicamente en líneas directas, es decir, madre, padre, abuelos, bisabuelos, chosnos, etcétera. No contamos a los tíos y los tíos abuelos y tal, que también influyen en nosotros. Son 11 generaciones más, menos 300 años de historia. Sin embargo, a nivel científico se sabe que pueden llegar a influir cinco generaciones con nosotros, es decir, cuatro atrás, una con nosotros, serían cinco. Salomon Selman, que es un estudioso, él es un psiquiatra francés, él es un estudioso de la psicosomática y también del proyecto Sentido. Junto con algunos científicos, logran descubrir que yo no sé si ellos o él ya sabía esa información y hoy la transmite, ¿no? Me parece que él es un máximo expositor del transgeneracional y del proyecto Sentido, que pueden ser, podemos tener influencia de hasta 5 generaciones, repito, pero el estudio científico se basa en entender que en nuestros ovarios, nosotros cuando ya nacemos, traemos la cantidad de óvulos, las mujeres, nosotras, la cantidad de óvulos que vamos a ocupar mes a mes, pueden ser fecundados o no.
Y en nuestras gónadas, es decir, en los ovarios, vamos a tener información de hasta 5 generaciones, es decir, 4 atrás, 5 con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Me parece verdaderamente sorprendente y verdaderamente importante que no dejemos a un lado esto. Quiere decir que yo, cuando nazco, traigo la información de mi madre, ¿ok? Y de mi madre trajo la información de su abuela, pero yo también traigo información de su abuela y de mi abuela y de mi tatarabuela. Es decir, todas aquellas luchas, tristezas, angustias, modos de vivir, sumisiones, golpes, violaciones, maltrato, violencia, etcétera, están instaurados en nuestros ovarios, en nuestras células gametales, que finalmente son los óvulos. Y eso a mí me voló la cabeza cuando me entero de ello, porque entiendo hoy día que habrá periodos en las mujeres donde se sientan, pues, no identificadas a lo mejor con ciertas cosas, a lo mejor se sientan muy angustiadas ante ciertos acontecimientos en la vida, y eso hace que empecemos a indagar qué es lo que vivieron nuestras antepasadas. Entonces, para responderles, hay autores muy puristas que pueden decir son 5 generaciones y hay otros autores como un Jodorowsky que puede llegar a decir que son 11 generaciones. Y yo personalmente les puedo decir que puedo encontrar ambas líneas de trabajo para mí y encontrar lo que está viviendo una persona, sí, hasta 11 generaciones. Es muy complicado, no todo el mundo tenemos la información de primera mano. ¿Por qué? Pues porque se va perdiendo conforme el tiempo y si no tenemos una familia dedicada a justo guardar toda la información, pues se vuelve caótico. Sin embargo, a lo mejor me adelanto a una pregunta, pero sí les puedo decir, todo aquello que te resuena mal, todo aquello que te suena triste y dices, esto no es mío, hay algo que a mí no me está funcionando, seguramente es una información que está haciendo mucho ruido de tu transgeneracional, ¿no? Porque si tú ya agotaste toda la información, tú ya fuiste aquí, ya fuiste acá, ya fuiste con el chamán, ya fuiste con el psicólogo, ya fuiste con el psiquiatra, ya agotaste todas tus posibilidades y hay algo que no está funcionando, hay que empezar a rascarle y a buscar ahí. La importancia, ¿verdad? De saber de Mm, dónde venimos. sí, sí. De suma importancia. Conocer nuestros orígenes. Otra pregunta, Ale. ¿Por qué decimos que el inconsciente familiar no olvida? Porque, mira, cuando nosotros estamos destinados a vivir ciertos moldes, ciertas estructuras familiares, si tú te sales un poco de esa estructura, de esa rayita, te estás comportando como un desleal de tu clan. El inconsciente no olvida de acuerdo a las tragedias o los traumas que haya vivido, porque no están sanados todavía. Porque imaginémonos, vamos a ponernos en perspectiva, ¿no? Si tú tuviste un ancestro que cometió un delito o al que le cometieron un delito, un robo, un asalto, o él fue un asaltante o fue un violador o fue un asesino, lo que busca la familia es olvidar a ese personaje, borrarlo del sistema familiar. Entonces, el árbol se encargará de que en cada miembro que nazca, y ahí hablamos de afinidades, que tú debes de recordar muy bien, Adri, cuando hablamos de afinidades, hablamos de que muchas veces los siguientes miembros de ese árbol van a nacer o en fechas muy aproximadas a la fecha de nacimiento de ese asesino, por decir un ejemplo, a fecha muy aproximada de muerte de ese asesino o le van a repetir el nombre y se convierten en secretos familiares. Y esos secretos familiares, mientras no sean reconocidos por los miembros del clan, van a hacer mucho ruido. Generalmente, este inconsciente que no olvida es porque necesita acomodar. Yo creo que yo llego a la conclusión, y yo creo que ustedes también, de que si no acomodamos a los miembros de nuestra familia, cada uno de nosotros tenemos un lugar, un tiempo, un espacio. Y si alguien más tiene que cumplir con ese mandato inconsciente de ocupar ese tiempo y espacio de ese otro familiar que cometió, repito, lo que haya cometido, se nos puede ir la vida, entonces se convierte una vida muy caótica. Entonces, hay una matemática muy interesante que se hace que se llama numerobiología, que justo empiezas a sacar datos de afinidades, justo para entender ciertos acontecimientos que incluso tu familiar pudo haber vivido a los 22 años. A lo mejor, repitiendo, a lo mejor tú tuviste un bisabuelo que a los 22 años, sin querer, asesinó a alguien, ¿no? Y tú a los 22 años te asaltaron, perdiste dinero, hay algo ahí que te está haciendo ruido y tú dices, bueno, ¿y por qué me está pasando esto?
A eso le llamamos ciclos biológicos memorizados. ¿Por qué? Porque no hay todavía un reconocimiento de ese bisabuelo que a lo mejor sin querer, y repito, estoy poniendo una situación muy blanda, ¿no? A lo mejor sí quiso, ¿no? Y eso es peor, porque cuando ya se hacen los estudios del árbol transgeneracional y nos damos cuenta, sí, es que mi abuelo, pues sí, era bien machista, y pues sí, asesinó a dos que tres personas, violentó a dos que tres mujeres, ¿qué creen? En las siguientes generaciones habrá o una reparación o una repetición o las dos. Entonces, a eso le podemos llamar que el inconsciente no olvida. Por decir una, ¿eh? Por decir una tragedia familiar. Tengo un montón para aventar para arriba de historias. Y ahí es donde o sea, justo los secretos familiares nos afectan, ¿verdad? O sea, ¿Correcto? que ni enterados estamos y No. lo que una vez en clase, ¿te acuerdas que nos diste el ejemplo de los Kennedy? Cómo iban repitiendo Correcto. Los la... Kennedy repiten la tragedia de las muertes, están como destinados a muerte. Y miren, yo, yo no dejo de pensar que también deben de existir ciertos tipos, hoy día ya creo en todo, ciertos tipos de maldiciones, pero más que una maldición por una hechicería o una brujería, existe la fuerza de la palabra, lo importante que es la palabra, lo importante que es la vibración que tiene la palabra. Y si en algún antepasado algo de eso hubo, seguramente pues son personas que fueron muy bollantes económicamente, prácticamente llegaron de Irlanda con, pues, con mucha bonanza para poder establecerse en los Estados Unidos, conquistaron a nivel político mucho y uno podría pensar que a veces teniendo tanto dinero, pues no tendría por qué haber tanto problema. Y no, hombre, resulta que cuando empezamos a hacer justo el estudio, que a mí me parece el mejor ejemplo justo para el tema del estudio, eh, tragedia tras tragedia, muerte tras muerte. ¿Por qué? Porque seguramente se convirtió en un secreto familiar algo de sus antepasados y hoy día no se sabe nada de los Kennedy, ¿no? ¿Por qué? O porque ya quedan muy pocos elementos del árbol, o porque están guardaditos y ya no quieren seguir siendo el foco de atención, porque ya se acabó a lo mejor el tema de la maldición transgeneracional, repito, más que ser un tema de magia u ocultismo, es un secreto familiar inconsciente. Ujú. Sí, sí, Entonces, Ale, para que no se siga repitiendo esto, es bueno, se recomienda hablar de todos esos secretos, ¿verdad? O sea, no que no quede en secreto. Que, por exacto. ejemplo, si Uy, sí. hubo, es muy recomendable hablarlo, platicarlo, que no se quede guardado para que esto no se siga repitiendo, ¿verdad? Es correcto que si hubo abortos, si hubo niños maltratados, si hubo niños huérfanos, si hubo votos de pobreza, votos de castidad, si hubo éxodos, si hubo falta de reconocimiento de algunos hijos. Es muy clásico que en las épocas de nuestras abuelas o de nuestras madres, cuando salían embarazadas y que el padre no les respondía, que los padres, una de dos, o les dijeran que daban en adopción al hijo o lo abortaran, o bien, en lugar de ser el hijo de esa mujer, era el hermano de esa mujer. Así. Entonces, generaciones siguientes pues no van a poder tener hijos, no les van a gustar los niños, van a tener abortos repetitivos, eh, y ya no les quiero decir cuando encuentras árboles espejo, ¿eh? Y árbol espejo es encontrar a un par tuyo que tienes que venir a sanar junto con, o sea, tienes que reparar dos árboles muchas veces. O sea, verdaderamente es todo un estudio impresionante. Ujú. Lo que te Ya. estaba platicando ahorita yo al coach, que estábamos platicando ahorita pues de mí con mi pareja, los árboles espejo, estamos sanando. Estamos Así es, reparando más bien. están reparando y a veces ese proceso se vuelve, híjole, complicado, extenuante, caótico, pero cuando empezamos a entenderlo, imagínense, ahorita que estamos siendo conscientes, porque pues obviamente de esto no se hablaba, ¿no? No se hablaba ni siquiera hace 10 15 años. Esto es prácticamente, a pesar de que ha estado instaurado ahí en la memoria antropológica de nuestros humanos y de nuestros antepasados, no se hablaba, no se decía. Entonces yo creo que hoy tenemos las herramientas justas para empezar a moverle. Y yo lo que les digo a mis alumnos y me lo digo a mí misma, yo creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras siguientes generaciones es alguien de su clan, ¿no? Yo sí, yo que soy abuela y que sé que en algún momento a lo mejor voy a ser bisabuela, a mí me encantaría que mis nietos dijeran, bueno, estuvo muy padre que nos dejara a lo mejor un terrenito, una casita, pero lo mejor es que nos hizo seres libres, nos hizo seres
que tenemos el conocimiento de nuestros antepasados. Yo hice un ejercicio, no sé si ya se los compartí, si no cabe muy bien. Cuando nace mi nieta, que nació el 19 de agosto del 24, cuando mi hija regresa del hospital, me dice, mamá, hay que bañar a la bebé, y le dije, te ayudo. Y le dije, échamela, me voy a bañar en la regadera, es el tercer día, ¿no? Entonces, en ese momento yo hice un acto sintiendo la piel con piel, que si lo digo se me va a poner un nudo en la garganta. Y le dije, a partir de este momento, yo te libero a ti de cualquier memoria dolorosa, de sumisión, de tragedia, de angustia. Te libero de cualquier carga que no te corresponde. O sea, hice un ejercicio y un ritual que para mí fue un parteaguas, ¿no? Porque conscientemente yo la estoy liberando de que no tiene por qué cargar con lo mío, no tiene por qué cargar con lo de su abuelo, de sus abuelas, de ninguna de las ambas líneas, ni femenina ni masculina. Y creo que esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros niños, que viva evidentemente de acuerdo a los valores que les quieran dar sus papás, pero que no tenga que cargar con las angustias de la abuela, de la bisabuela, de la madre, las tristezas, las sumisiones, las violencias, nada. Y yo creo que eso es el mejor acto que uno puede hacer conscientemente con los suyos, ¿no? Un Qué hermoso acto de ejercicio, amor. vale, de verdad. Sí, Divino. el mejor Sí. regalo de amor. Y yo que tengo nietos, sí, o sea, Uf, pues no hazlo. puedo, sí. Hazlo. Es un ejercicio bien rápido. No miren, aquí no hay recetas mágicas. Repito, no es la panacea del mundo. Es los rituales, que todos somos de rituales, son simplemente abrazar, contener y decirle a esos tuyos, en este momento te libero de cualquier acto, de cualquier memoria dolorosa. Ya, si no quieres ser tan específico, porque a veces no tenemos de primera mano, punto, lo que haya vivido, cualquier memoria trágica o dolorosa. Y con eso ellos empiezan a fluir, porque de eso se trata, de estar fluyendo, no de estar atorados viviendo lo que no les corresponde, ¿no? Que no se siga repitiendo la historia, ¿verdad? No, Las no, lealtades. la lealtad. Nos puedes, comentar qué son las lealtades invisibles en el transgeneracional? Por supuesto, una lealtad invisible puede ir desde un programa, un conflicto, una llamada enfermedad, porque recordemos que nosotros somos seres gregarios, nosotros somos seres somos seres sociales. Entonces, si tú en tu clan inconscientemente hay una diabetes, o hay tragedias, o hay muchas viudas, o hay muchas mujeres divorciadas, o hay muchos hombres que tienen muchos hijos, inconscientemente a ti se te instaura la información de, para pertenecer a ese clan, tienes que ser como ellos. No lo haces consciente, estoy seguro. Y el tema es que tú te sientes pertenecer a ese clan una vez que cumples a cabalidad con ese mandato. Hipertensión, diabetes, cáncer, repito, programas, ¿no? Entonces eso a su vez te hace sentir en una zona de confort, ¿no? Dolorosa, pero una zona de confort. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que son lealtades invisibles, dolorosas? Porque qué padre sería, yo tengo la otra parte, la otra cara de la moneda. Qué padre sería que, no hombre, pues somos leales porque somos muy sanos en esta familia, nuestros matrimonios han funcionado muy bien, tenemos a personas sanas emocionalmente, tenemos a personas económicamente estables, somos exitosos. Yo creo que ahí pues hay que agradecer si somos leales a ese clan desde ese lugar. ¿Y qué creen? No hay una sola familia en la vida que tenga todo eso que les acabo de mencionar. La realidad es que hay mucho trabajo por hacer porque hay muchas lealtades invisibles. Yo, por ejemplo, una que cacho de mi familia, la comparto sin ningún empacho, es las mujeres de mi clan en algún punto decidieron estar solas con sus hijos, única y exclusivamente tener parejas nada más para la procreación. Entonces, eso ha generado que muchas mujeres de mi clan, incluyéndome, no encontremos una tranquilidad en cuanto a la relación de pareja y tengamos hijos siendo madres solteras y demostrando que somos las non plus ultra, ¿no? ¿Y qué crees? Tenemos mucha programación masculina. No, no tiene nada que ver con lo sexual. Me refiero a la programación masculina, es decir, resolutiva, que eres la proveedora, pero que también eres la que contiene el hogar. Y la verdad es que tenemos que empezar a acomodar a los masculinos de nuestro clan. Es decir, si varias ancestras ya identificamos, no colocaron a sus masculinos y esto va a aquellos hombres, ¿no? Que incluso también cometieron errores de haber tenido muchos hijos fuera del matrimonio, de aquellos que no reconocieron a ti como miembro de ese clan, no te corresponde juzgar, a ti te corresponde acomodar. ¿Para qué? Primero que nada, ancestros son nuestros padres, ¿eh? Desde ahí partimos.
Que no se vaya a pensar que no son abuelos o tatarabuelos, no. Son nuestros padres porque esos son nuestros ancestros. Arriba de nosotros, incluso un hermano arriba de nosotros es un ancestro. Si nosotros no acomodamos a nuestro clan y no acomodamos a nuestra padre, a nuestra madre, yo lo hago desde la manera de la lateralidad. Si eres diestra, lo acomodas a lo masculino a la derecha y a lo femenino a la izquierda. Y cuando eres zurdo al revés, si tú, a pesar de que no pudiste haber tenido a tu padre o a tu madre contigo, que fueron ausentes emocionales a pesar de estar presentes, no te lleves la vida buscando los errores y juzgándolos. Empieza a acomodarlos, porque no te va a ir bien en la vida ni económica ni exitosamente. No vas a encontrar. El padre nos enseña el mundo de afuera, el padre nos da el éxito, el padre nos enseña a tener una pareja y la madre nos ayuda a hacer hogar, nos ayuda a administrar. Entonces, si nosotros no estamos ad hoc y bien ahí y bien acomodados, no vamos a tener esperanza de tener una muy buena vida, ¿eh? Así es. Necesitamos acomodarnos. De mí no vas a estar hablando, coach. Oye, vivos o trascendidos, ¿eh? No importa. Para el inconsciente no pasa absolutamente nada. Necesitamos acomodarlos a todos. Y si mi padre fue un mujeriego, fue su decisión. Yo lo acepto como mi padre, lo tomo como mi padre. Y si mi padre fue ausente, lo acomodo y lo siento conmigo. Me da fuerza, me da vitalidad. Y si mi madre fue una tirana conmigo, yo sé que hay historias complicadas de madres tiranas. Hay que acomodarlas. Porque si no, seguimos haciendo este loop y nunca vamos a salir de ahí. Hay que salir de esa ecuación de la familia. Me dejaste sin palabras. No, hombre, pues nada más es cuestión de hacer mucha conciencia. Es que luego son cosas que ya conocemos, que ya sabemos, pero como en defensa, bueno, por lo menos a mí como Sí, sí, que me se te bloqueó van y porque no las practicas. maestra, estamos Es chupando correcto. tranquilos. Yo nomás digo, No me ya no no me reprobaste. A ver si no, ahora me repruebas ahorita. fuiste de mis mejores alumnas, ¿qué onda? No, pues, ya en la práctica, no, estamos en el Hay que proceso. practicarlo. Y la práctica, a ver, yo lo que sí quiero ser muy honesta y muy clara, por favor no permitan que les vendan humo. Cuando, cuando nosotros entramos a conocer cualquier herramienta, porque cualquier herramienta es útil siempre y cuando nos lleve a un camino de evolución. El camino no está en 3 minutos, ¿eh? El camino es muy sinuoso, a veces es muy complicado, es muy doloroso, pero yo creo que es porque dejamos de estar anestesiados y empezamos a tomar las riendas de nuestra vida y a tener más realidad. Entonces, no, el camino no es fácil. Yo creo que nunca terminamos, porque nadie que diga que empezó su camino de evolución o de conciencia puede decir, he terminado mi tarea. Yo creo que a partir del momento en que lo decides, tengas 20 años, 30 años, 40, 50 años, va a ser para toda la vida. Yo creo que la ventaja es ir sanando paso a paso, ¿no? Porque si no, imagínense qué padre sería con un día de curso de cualquiera, ¿eh? Yo no digo de bio o de trans, que no. Cualquiera, Reiki, biomagnetismo, lo que quieran. No, no es así, no funciona así. Y es un camino de aplicación de todos los días, ¿no? De práctica todos los días. Y qué bueno que lo mencionas, Ale, porque a mí me llegó a pasar cuando empecé a recorrer el camino. Yo decía, pero ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo voy a acabar de sanar? ¿Cuándo voy a...? Y hasta que me di cuenta que es hasta que se me llegue el día de irme, hasta ese día va a terminar. Así es. Entonces, muchas personas se desesperan en el proceso porque Y se piensan regresa. que van a llegar a un punto. Entonces, sí, qué bueno que lo aclaras. Pero mira, Muchas yo gracias. les tengo una clave mágica ahí. A lo mejor mágica, pero se la aplica. También creo que si bien estás sanando tus asignaturas pendientes del pasado, que está bien, me parece perfecto, no dejes de estar en el momento presente. Creo que la clave está ahí, en entender que, a ver, sí, es como cuando vas a la oficina, ¿no? Vas a la oficina, le dedicas cierto tiempo al trabajo de escritorio, pero sabes que tienes que hacer otras cosas. No te puedes clavar en la oficina todo el tiempo, o haciendo ejercicio todo el día, o yendo de vacaciones 2 años, que sería fenomenal, ¿verdad? No, tenemos que repartir, tenemos que aprender a tener una agenda personal.
Si no tenemos una agenda personal y queremos nada más dedicarnos a sanar, se va a convertir en un desgaste, porque si bien no terminamos, es un desgaste emocional muy grande. Entonces, a ver, dedico tanto tiempo a hacer la indagación, a lo mejor el tema de hoy, de mi árbol transgeneracional, ya me enteré que la tía fulana está en la ciudad, la voy a ir a ver para que me cuente, ¿no? O ya me enteré, o ya hice un espacio para ir al pueblo de mis antepasados y allá voy a ir a hacer unas indagatorias. Pero tengo que ir a comer, tengo que ir al súper, tengo que hacer ejercicio, tengo que vivir mi día a día. Sí creo que tenemos que hacer una agenda, sí creo que no podemos echar los huevos en una sola canasta. Así es. ¿Y por qué, hermosa, por qué nos cuesta tanto trabajo romper con un patrón repetitivo, aunque ya estamos conscientes de ello? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Porque el cerebro, Resistencias, pero ¿por qué? sí, son resistencias, pero el cerebro, al cerebro le encanta lo conocido. Al cerebro, a pesar de ser neuroplástico, le encanta lo conocido y primero va a dar batalla antes de que acepte la nueva información. Cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, ¿no? Tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las palabras. ¿Para qué? Para adaptarlas justamente a tu cerebro. Y el cerebro, si no le repites eso mañana, se le va a olvidar esa palabra que aprendiste ayer en inglés o en alemán o en francés, lo que sea. Entonces, si tú piensas que con haber leído un libro o con ir a, repito, a un curso, ya salí, que estoy muy bien, estoy tranquila, no va a ser así. Al cerebro le tenemos que leer la cartilla y decir, a ver, maestro, ya entendí que tú estás en este mood, te encantó vivir desde lo doloroso hasta ayer, pero a partir de hoy vamos a empezar a reprogramar. Y la reprogramación neurolingüística es lo que muchas otras corrientes le llaman frases, gatillo, meditación, repetición. Eso es una reprogramación neurolingüística. Sacarte de ese molde que tenías, ¿no? Y empezar a hacer prácticas de acuerdo a lo que tú te quieres reprogramar. Entonces, tú te quieres aprender un poema, ¿no? Tienes que leerlo y tienes que repetirlo y tienes que verbalizarlo y tienes que sentir. Es lo mismo. Si tú piensas que nada más con escucharlo, ¿no? Y ya te vas a quedar ahí, pues al cerebro se le va a olvidar. El cerebro es muy resistente. El cerebro da pelea porque al cerebro lo estamos sacando de la zona de confort dolorosa. Por eso nos cuesta tanto, pues, reprogramarnos. Entonces, tienes que hacerlo de hábitos, el cerebro es de hábitos. Y si has vivido 25, 30, 40 años en esa información, no estoy diciendo que sea el mismo tiempo que te vas a tardar en reprogramarte, pero al menos tienes que empezar a integrarlo. Yo practico mucho, bueno, de Grabovoi, que me gustó mucho desde que lo entendí, pero yo también me doy cuenta que si no repito y no repito, es más, yo hoy día las clases las doy, mis clases que doy ya las doy así casi con los ojos cerrados porque tengo un chorro de años dándolas. Entonces, ya solo cuando tengo que integrar información nueva por X o por Y, por actualización, le tengo que machetear. Entonces, yo creo que a veces nos resistimos mucho. Una, o porque vamos a dejar de pertenecer al clan y eso nos puede doler mucho, porque, repito, el cerebro, hay un estudio reciente que se hizo el cerebro de varias personas que fue esta investigación, cerebros de personas que no están acompañadas, que casi siempre viven solas, a personas que tienen pareja, personas que viven en familia. Y los cerebros, el cerebro se enciende cuando estás acompañado, cuando estás en familia, cuando estás en pareja. En solitud, ciertas áreas del cerebro se van apagando. La gente necesitamos ser, pues somos gregarios, necesitamos ser sociales. Y a veces, como no tenemos las herramientas para poder salir del clan bien, ¿no? Por la puerta grande, en lugar de salir enojados, yo creo que hoy día, ustedes que están ya tan integradas también en estas herramientas, saben muy bien que dejas de ver al clan, ¿no? Primero que nada, como el que te dañó. Lo ves con compasión, lo ves con mucho amor, entiendes, ¿no? Y lo honras. Pero ¿qué crees? Ya no estás en el mismo canal, ya no estás en la misma frecuencia, porque a lo mejor ya te pasó el momento en el que el rebaño te soltó y te sentiste fuera del rebaño y te sentiste muy mal porque ya no compartías esos domingos de chisme, plática y crítica. Y hoy a lo mejor ya trascendiste, ya pudiste, ya entendiste que ellos son así y no los vas a cambiar.
Hoy en día llegas, 5 o 10 minutos, los disfrutas mucho, los amas mucho y son parte de tu clan. Y tu cerebro entiende que no los estás dejando, ni estás juzgando, ni nada, simplemente los estás integrando. En el Oye, lugar que corresponde en En nuestras el- vidas. exacto, porque somos seres de clan también, de rebaño, ¿eh? Eso que no se nos olvide. entonces, como dicen, en manada avanzamos más rápido. Sí, y van a decir ustedes, no, pero es que no toda mi tribu está en el mismo canal que yo. No, y no van a estar en tu mismo canal. Te tengo noticias. Pocos son los que están en el despertar de la conciencia. Yo tengo la gran ventaja de que dos integrantes de mi tribu sí lo están, entonces con ellas, bueno, puedo armar, no, y tengo otra prima que también está muy en este rollo. Y la verdad es que se arman unas pláticas maravillosas, pero hay otros que no, hay otros que son ir a comer, ir a escuchar sus pláticas, pero la idea es no engancharte. Y me atrevo a decirles, e incluso sentarse a cenar con Judas y no va a pasar nada, porque se supone que tú ya tienes un trabajo, ya estás blindado, ¿no? Y ya pasaste el momento que también no tenías que aguantar las cosas, pero también es que disfrutas a la familia, al menos eso me pasa, ¿no? Entonces, aprendes a ser observador, ¿no? Ya no estás tan inmiscuido y pues ya no te afectan las cosas que pasan alrededor de él, ¿no? Ahora, tampoco se vale que permitas que te sigan lastimando y lacerando. Muévete de ahí, no va a pasar nada. Claro, el respeto, pero ante todo el respeto a uno mismo, ¿verdad? Correcto. Ale, ¿existen señales físicas o emocionales que indiquen que estamos cargando un tema familiar no resuelto? Sí, por supuesto. Repito, cuando tú, desde que eres niño o desde que eres adolescente o incluso en la adultez, sientes que algo no está bien en ti. ¿Y qué no va a estar bien en ti? Repito, pueden ser situaciones físicas de llamadas enfermedades. Puede ser esto que les comentaba de, híjole, es que ya brinqué de pareja en pareja y no encuentro la pareja adecuada. Ya intenté todo para quedar embarazada, me dicen los médicos que estoy bien y no encuentro la forma de quedar embarazada. El éxito profesional, oye, soy una persona preparada, dice un hombre o una mujer, y ya estoy a punto de que me den ese trabajo y se lo dieron a otra persona que no tiene nada que ver con mi perfil. Todo ese tipo de cosas nos hacen mucho ruido. Entonces es cuando empezamos a entender que puede ser una memoria invisible, una memoria celular de algo que no está completo en el árbol y de algo que seguramente tú estás empezando a reparar. Entonces, ¿qué les invito a hacer? Porque yo sé que ni todos van a tomar, todos los que estén escuchando no van a tomar diplomados, ni todos se van a aventar un libro de Jodorowsky o un libro de Ernst Lin Schutzenberger, no van a ver la serie Mi Otra Yo, pero yo qué les invito a hacer, busquen, traten de indagar en su familia, si aún les quedan los adultos mayores vivos, aprovechenlos al máximo con toda esa información. A veces damos como por olvidado algún comentario que alguna abuela, tía o alguien, nuestra propia madre, dijo, no, hombre, fíjate que nosotros tuvimos un hermano que fue sacerdote, ah, pues qué chido, y eso se te olvidó. Y no te das cuenta que a veces ese tío que fue sacerdote nació alrededor de tu cumpleaños o te llamas igual que él y por eso tú no consigues pareja o no tienes erecciones en el caso de un hombre, o no puedes tener hijos en caso de una mujer. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo darme cuenta? Testéate, siéntete, ¿estás contento en tu cuerpo? Y yo no hablo de temas ni siquiera físicos, me refiero físicos de imagen, sino físicos de sanación. Estoy sana, me siento bien, en el lugar en el que vivo estoy bien con mi pareja, estoy bien siendo contador, siendo lo que sea, o hay algo que me está haciendo ruido, algo me mueve. Sé que poco nos escuchamos, sucede que no nos gusta interiorizar, pensamos que la información está al afuera, no nos gusta escucharnos, nos da mucho miedo estar solos para escucharnos al menos. Entonces, siente que te hace ruido, siente dónde está eso que tanto te quiere decir tu síntoma. Yo creo que hoy día, tú debes de saberlo muy bien, ustedes dos deben de saberlo muy bien, el síntoma llega para decirnos algo no estás haciendo bien. Tengo gente que de la noche a la mañana su vida cambia, de tener una vida muy tranquila y muy flat, algo se mueve y los mueve de lugar y los mueve de todo sitio, pierden todo lo que tenían
Y obviamente es una tragedia. Cuando empiezan a entender que la realidad es que se están ahorrando un tema más complicado porque la vida los mueve de ahí, porque a lo mejor no se habían dado cuenta que estaban en una zona así confortable, pero no eran felices. Y yo tengo el caso de una persona que conocí por aquí en la isla de Cozumel, descalzo, joven, guapo, alto. Decía yo, wow, hace muchísimos años. Él era guía de turistas. Entonces, pues en la plática me dice, sí, es que, ¿y vives contento? Sí, andaba en bicicleta. Ay, mira qué padre. Mucha gente aquí anda en bicicleta y descalzo. La realidad es que es muy común, ¿no? Cuando me voy enterando de su historia, él era un joven de por allá de Garza García, Nuevo León, incluso con apellido rimbombante, para no decir cuál. Y él renuncia a su herencia de gente millonaria y dice, es que no es lo que yo quiero. Yo no quiero llevar las empresas de mi papá. Yo entregué mi título, estudiando obviamente en un muy buen tecnológico, y le entrega el título a su papá y le dice, papá, no es mi camino, yo quiero irme al mar. No, pero ¿cómo te vas a ir? Pues te quitamos todo, pues le quitaron todo. Creo que un año y medio lo castigaron, ¿no? Y él fue el hombre más feliz del mundo, sin lujos, sin el traje, como él decía, no, yo quería venir a vivir esta vida, sé que eventualmente voy a regresar, solo quiero saber qué se siente estar en esta vida. Y como esto les puedo decir muchas historias, ¿no? Como mujeres que buscan embarazarse, embarazarse, embarazarse a petición de sus parejas, a presión de la familia, cuando la realidad es que ellas no se quieran embarazar. Entonces el cuerpo le dice, tú y yo somos uno mismo, wow, wow, no te vas a embarazar. No quiero que te embaraces, le dice la biología. Y cuando ella dice, se acabó, hoy toma la decisión, no me voy a embarazar, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar allá, hay una coherencia entre lo que hago, digo y pienso. Y cuando haces, dices y piensas, todo se alinea. Pero cuando estás pensando, tengo que cumplir con tal cosa, y estás hablando, sí, ya lo hice, y no actúas en consecuencia, se vuelve un caos tu vida, porque no hay coherencia. ¿Me entienden? Entonces, justo ahí, ¿qué es lo que te está haciendo ruido? Yo creo que es momento de tomarse esos 5 minutos Milky Way y entender qué me hace ruido, en dónde no estoy a gusto, estoy bien aquí, me siento pleno, me siento plena, para que justo empieces ahí a hacer repito, una agenda y empieces a notar qué es lo que tienes que indagar. Hay gente que llega conmigo a la terapia y me dice, no sé qué estoy haciendo de mi vida a los 35, 40, 50 años, y dicen, tengo todo, pero no tengo nada. Ahí es donde empezamos a buscar, ese es el punto de partida justamente. Ahí es cuando decimos ir hacia adentro, ¿verdad? Correcto, es correcto. Y acá de este lado del país me encuentro mucha gente que busca eso, ¿no? Hay mucha gente que busca el interiorizar y bueno, un cuerpo de agua siempre nos ayuda muchísimo sí, a comprender, ¿no? Y a estar más en energía y en vibración. A Pues, fluir. a fluir, correcto. Ujú. Así es. Ale, ¿y por qué repetimos historias familiares aunque no sepamos que existieron? ¿Viene Porque alguna información celular o es... sí, se guarda en la memoria celular. Nosotros ya traemos son como códigos informativos, como que ya traemos un software que viene desde que nos instalamos en el vientre materno con esa información. Entonces, tú podrás no saber la información de primera voz, podrás nunca haberla escuchado, pero prácticamente siempre traemos ya una programación. Esa es una programación que viene desde ancestros, justamente. Entonces, cuando resuenas, a eso le llamamos resonancia, cuando dices, ay, mira, claro, como que resuena lo que acabas de mencionar. Sí, aunque no lo tengas de información, hay algo que resuena en tu cerebro porque la memoria celular está ahí. El gran problema del cerebro es que no sabe cómo comunicarse. No habla nuestro idioma, nuestro cuerpo no habla nuestro idioma, lo habla a través de un síntoma, lo habla a través de, hay algo me está resonando, habla a través de vibraciones. Es decir, eh, miren, me queda clarísimo que cada vez que yo formo un grupo, sea de 5, de 6, de 15 personas, no importa, conforme se van conociendo y van pasando las clases, empiezan a resonar de tal forma, oye, a mí me pasó lo mismo, oye, yo soy la tercera hija, oye, yo soy el primer hijo, oye, yo también quedé, me divorcié hace tal tiempo, oye, a mí también, y a mí también, ¿por qué?
porque las resonancias justamente eso hacen, con intención de empezar a sanar, como no tiene cómo manifestarse, porque no, cuando naces dices, a ver, aquí nazco yo y aquí está mi software de información, ¿no? Sería padrísimo. Que ya lo instalas, lo llegas, lo pones en un background o qué sé yo, y sale todo tu desplegado de, mira, cuando tengas 6 años vas a vivir esto, cuando tengas 12 años vas, no, pues no, sería maravilloso, pero está integrado ese software en nosotros. Entonces, justo es en donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes y dejar de estar distraídos y entrar a entendernos, a hablarnos. El cuerpo responde, el cerebro responde. Si tú te empeñas en hacerlo hablar contigo, responde, pero es práctica. Todo es práctica. Ale, y en el tiempo que tú has dado acompañamiento, ¿has detectado qué tipos de lealtades familiares inconscientes suelen ser las más comunes? Sí, a mí me toca mucho trabajar con personas que no se pueden, con mujeres que no se pueden embarazar, hombres que no se pueden embarazar, con temas de pareja, con repeticiones lamentablemente de violencia, ¿no? De sumisión, con falta de éxito y oportunidades laborales, con mucho dolor por parte del trato de padres. Y pues nos vamos hacia atrás y vemos que todo eso ya tiene una estructura y un molde perfecto en cada una de las familias. Es decir, padres que no fueron amados por sus propios padres y esos padres no fueron amados por sus propios padres. Trabajo mucho con gente que fue abandonada en la infancia y que fue adoptada, aunque ustedes crean que son casos aislados. Trabajo mucho con gente que fue adoptada y tiene esta doble información de los árboles, es decir, la información de su biología, de sus transgeneracionales de la biología, pero también de la información de sus padres que fue inyectada, que es la epigenética justamente, del entorno en el que creció. Entonces, trabajo también con muchas llamadas enfermedades o reparaciones que yo les llamo a nivel corazón, a nivel estómago. Trabajo mucho con temas de estómago, que eso ya es un poquito más biológico, pero en transgeneracional trabajé alguna vez con una persona que se quería justamente y que tenía todo ya listo para hacerlo y cuando lo llevamos a entender que hubo antepasados, dos para ser exactos, que uno sí lo logró y el otro no lo completó y empezamos a trabajar sobre sus afinidades, logramos entender que era un mandato inconsciente de que no le pertenecía a él, que él no quería suicidarse realmente, ¿no? Entonces ese tipo de cosas encontramos. Justo. A ver, mi preciosa, ¿y cómo podemos detectar que un conflicto no es nuestro, que es heredado de nuestro clan? Cuando cuando tú te preguntas, bueno, ¿y de dónde vendrá tal cuestión? A ver, muy fácil. A lo mejor es muy delicado lo que voy a decir, pero cuando hay un niño que está viviendo algo complicado, una enfermedad, ¿no? Y muchas veces la ciencia nos dice que es una herencia, enfermedades heredadas, cuando son congénitas, pero la realidad es que no hay nada supuestamente atrás. Lo que nosotros heredamos son memorias, ¿no? Yo, por ejemplo, parto de entender que cuando un niño nace con alguna característica, la que ésta sea, es porque, por ejemplo, ¿no? Un niño con una parálisis, con un síndrome de Down, dentro del transgeneracional, nosotros decimos que son niños sanadores, que son los niños que vienen, el árbol, todo este bagaje que a lo mejor anduvo desperdigado por ahí, que nunca hubo la atención hacia los niños, que hubo niños que fueron ocultados, que porque acordémonos que antes cuando los niños tenían alguna condición, ¿no? Anormal, y lo pongo entrecomillado porque no quiero afectar de verdad ni que piensen que estoy diciéndolo despectivamente, sino que así era antes. A un niño con alguna condición lo apartaban, lo escondían. Entonces, ese niño era aislado del clan. Hoy, si un niño con una discapacidad o con una condición, que ya sabemos que incluso afortunadamente hay derechos para ellos, ya no lo vas a ocultar, o al menos son las menos familias las que los ocultan, los dignificas, al contrario, hay ya escuelas, ya hay programas dedicados a ello. Lo que hace es que la familia voltea a ver a este niño, es decir, es más cuidado, es más protegido. Ahí es donde podríamos entender que ese chico está viniendo a hacer una reparación de aquel ser del antepasado que no fue visto, que fue ocultado y que incluso hasta fue maltratado. Eso sería un ejemplo, por decir.
Y Así es. ahorita que dices reparación, ¿qué significa el reparar un árbol familiar? Cuando tu coche se descompone y lo dejas ahí tirado y tú no te haces cargo de él, ahí lo dejas tirado, ¿no? Vamos a pensar generaciones tras generaciones y llega alguien que dice, ¡ah! Ese coche perteneció a mi tatarabuela, déjame yo lo arreglo. Voy yo y lo quiero arreglar. El tema es que te vas a meter en pues, en un coche que ya tiene las piezas oxidadas, que igual y ya no existe, pero tú traes un compromiso fehaciente de reparar. No te va a costar ni 3 pesos, ni te vas a llevar un día. Es decir, te va a llevar mucho tiempo, ¿ok? Estoy hablando a nivel simbólico. Cuando nosotros tenemos que reparar las ausencias, los divorcios, a los niños que no fueron vistos, a los niños abandonados, a los votos de castidad, votos de pobreza, la reparación en nosotros es muy complicada, se vuelve algo muy complicado, porque imagínate tener que reparar todo esto que les acabo de mencionar. Somos reparadores de nuestro árbol. Fíjense que es bien curioso porque lo más a lo mejor complicado es que hay muchos miembros del árbol que no son conscientes de nada y la viven, pero a gusto, poca madre. Y cuando uno empieza a indagar, te das cuenta que eres tú el que estás reparando. Claro, estoy reparando a mi abuela que tenía un mal carácter, por decir menos. Sí, claro, lo tengo que mesurar, ¿no? Estoy reparando a la abuela que le aventó una taza de café al bisabuelo, ¿no? O el bisabuelo, a lo que sea. Claro, ahora entiendo por qué yo respondo así. Nos toca a nosotros que somos un poquito más conscientes, ¿no? Eh, Bien sencillo, hombres que buscan mujeres como pareja que ya tengan hijos, pero ellos no quieren tener, es porque seguramente el tatarabuelo abandonó muchos niños y ahora les toca a las siguientes generaciones de varones encontrar a esas mujeres que sus parejas reales o los padres de los niños abandonaron a esos niños y ellos vienen al quite y dicen, no sé por qué me encanta esta mujer y yo adoro a su hijo. Y está bien, qué padre, qué bonito, a mí me parece muy plausible, pero realmente lo están haciendo desde la inconsciencia. Por decir ejemplo, ¿eh? Y cómo ahí, Ale, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo desde la conciencia o desde la reparación o Porque, repetición? porque justamente tienes que indagar. Yo creo que, repito, Okay. ¿dónde te vas a testear y dices, a ver, por decir el ejemplo del padre el joven que acepta ser padre de adoptivo, ¿no? Este, o padre sustituto. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Realmente porque está moviéndome esta parte de amor hacia la mujer que tiene un hijo. ¿Veo con mucho amor al niño o me siento obligado? Es que ahí está la clave de todo. Me siento obligada ay, pues es que me están ofreciendo un trabajo en X lugar. Pues sí, sí me quiero ir, pero me quiero ir porque ya no aguanto mi mamá, ya no aguanto mi papá, ya no aguanto mi pareja, ya me quiero ir, me quiero desajenar. O verdaderamente me entusiasma la idea de ir a trabajar. Lamento mucho dejarlos, pero yo sí quiero ir, ¿sabes? Yo creo que uno sabe, uno no se puede hacer tonto, uno sabe perfectamente dónde sí, dónde no, desde dónde lo estás haciendo. Ahora, cuando ya tienes la información, cuando ya te enteraste que hubo alguna de tus antepasadas que nunca pudo viajar por el mundo y a ti te entusiasma la idea de viajar por el mundo, por ejemplo, ¿lo estás haciendo desde dónde? Desde que tú quieres, tienes la oportunidad o estás completando la tarea que esa mujer no pudo llevar a cabo. Yo les digo a mis alumnos mucho, a ver, pónganse en perspectiva, perdón. Justo hoy, un día como el día de hoy, ¿no? Que no sé cuándo vaya a salir el podcast. X día del 2025 que hace 100 años una de nuestras antepasadas o antepasados haya estado cocinando o el hombre haya estado arreando al ganado y haya dicho, oye, de verdad esto es lo único que existe en la vida. No hay otra posibilidad, no hay un mundo más allá que lo que mis ojos ven. No, ¿cómo voy a pensar eso? Está mal si yo soy una mujer que está dedicada a sus hijos. No, está mal, yo soy un hombre que tiene que trabajar aquí. Entonces te dejaron en la memoria inconsciente el él o ella no estaban muy a gusto viviendo la vida que tenían y pasa generación tras generación y vemos estos chavos que se comen el mundo, estas personas que tienen todas las oportunidades del mundo porque justamente algo de sus antepasados hizo ruido y dijo, te toca, eres como el emisario, ¿no? Te entregan a ti la estafeta justamente de esa labor, de ese trabajo. Justo así. Sí o sí, por fuerza tiene que venir uno o más integrantes del clan a reparar.
O sea, esa fuerza, o pueden pasar generaciones sin nadie reparar, o más bien seguir repitiendo, o cómo. Es que depende muchísimo. ¿Cómo quedó? Quedó muy inconclusa esa acción de ese antepasado. Fue una huella muy fuerte. A ver, no es lo mismo. Eh, a lo mejor un antepasado tuyo que cuando era niño fue y se robó a la tienda de abarrotes un chocolate, no es lo mismo a se robó la tienda de abarrotes completa y asesinó a los dueños de la tienda de abarrotes. No es lo mismo. Habrá que ver qué tanto peso tuvo la información de ese antepasado y qué tanto lo estamos repitiendo. Miren, se las pongo bien fácil. Ahora vivimos en un estado de violencia en México, sobre todo, en varios países de Latinoamérica bien complicados. Entonces, estos personajes piensan que van a tener toda la bonanza del mundo porque pues están teniendo todos los millones y todo lo que ya sabemos que se maneja. Pero ¿qué creen? Sus siguientes generaciones van a ser muy complicadas. Muy complicadas. Y no es mala onda, sino es lo que es. Y no es karma, es información, Consecuencia. consecuencia de una elección. Todas las elecciones tienen consecuencias. Todas las decisiones tienen consecuencias. Entonces, a mí me pesa mucho cuando veo que a fulano, a sutano les pasó algo y digo, y Dios mío, y si le rascáramos en su árbol, podríamos encontrar mucha información y a veces lamentablemente, pues ellos nada más pagan, ¿no? Por una cuestión que sus antepasados hicieron. Por eso yo estoy convencida de que las acciones que nosotras hoy hagamos va a imperar muchísimo a las siguientes generaciones. En tu caso, Adri, que decidiste no tener hijos, en tus sobrinos puede permear si es que los llegas a tener, ¿no? Tampoco. Se acabó, el árbol dijo ahí, se acabó toda la información, ya no más, paró, ya no hay más. O sea, fue mi manera de reparar, o sea, la manera que Era encontramos mi hermana y yo de reparar correcto, nuestro. correcto, se acabó hasta ahí, ya no hay más. Y qué bueno que lo mencionan, porque yo me he topado con varias mujeres que han decidido no tener hijos y son Pero muy por decisión, señaladas. sí, Ajá, bueno, claro, son muy señaladas, pero ¿qué crees? Ese mandato inconsciente pasó a ser consciente, o sea, verdaderamente las mujeres dicen, es que no quiero y no los voy a tener y están convencidas, están alineadas, están en coherencia, no están en de, ay, no quiero tener, pero ¿cómo le voy a decir a mi familia que no? No, sí, sí quiero, no, sí, sí quiero, no, claro, yo quiero, y no es cierto. Entonces, ya no estarían en coherencia. En cambio, hay mujeres que férreamente dicen, no quiero. Oye, no quiero, y punto, se acabó, that's it. Y ahí cierran por completo el círculo como aquellas mujeres que decidimos tener hijos, ¿no? Y que está padre la familia, y a mí me encanta y tal, punto. sí, qué bueno que queda muy aclarado eso. Sí. No es rebeldía, es reparación. Es una reparación. Ya no quieres repetir. Imagínate que en ese árbol de esa mujer que decide no tener hijos, hubo niños abandonados, hubo niño maltratado, hubo niño violentado, hubo niño que nada más era para mano de obra, o porque como había tanta mortandad infantil, los niños nada más eran para reparar, para sustituir a los demás. Mucha sustitución de niños. Las abuelas tenían 16 y se les morían 10, quedaban 6. Y todos venían cargando con el yaciente, o sea, con el muertito. Entonces no son felices, son gente que no es feliz, ¿no? Hijo de su De madre, cuánta acuerdo. cosa, ¿verdad? Sí, esto da Qué para mucho, información. esto da para Ujú. mucho. Ahí entran las ovejas negras de la familia. Yo no sé si seamos ovejas negras, ¿eh? O sea, Yo- digo por el ¿cómo se dice? Pues de El que nombre que se le da. el nombre coloquial, yo creo que somos ovejas buscadoras. A mí me encantaría mejor llamarle oveja buscadora, que es la que se atreve, que las demás ovejas están en el corral, aguantando lluvias, tormentas, maltratos, lo que venga. Y esta oveja buscadora dice, pues por una rendija me voy a salir, no importa, aunque no esté abierta la puerta, ¿eh? Y esa oveja se va, esa oveja buscadora, y encontrará otras ovejas justo igual buscadoras y podrán hacer rebaño, un rebaño más sano, un rebaño más orientado, un rebaño más evolucionado y más consciente. Y eso es lo que ahorita nosotras somos tres ovejas buscadoras, ¿no? Y así nos encantaría encontrarnos una pareja, que es una oveja buscadora también, en busca de la sanación, ¿no? Porque cuando te busca, imagínense esta oveja que ya está fuera de la granja, ¿no?
y va y quiere otra oveja de las de adentro. Son ovejas que van a estar totalmente estructuradas, ¿no? Y yo no digo que esté mal. Finalmente, la estructura, tanto religiosa, familiar, social, política, funcionó porque era una manera de controlar a nuestros antepasados. Y está bien, así crecieron muchos. Y está bien, les gustó, pero creo que nosotras, no sé si somos las rebeldes, pero somos las buscadoras. De Así. acuerdo. Oye, Ale, y mencionaste en una de de las preguntas anteriores la adopción. En este caso, para sanar nuestro árbol transgeneracional, ¿es necesario conocer a la familia biológica? Hay un apartado en la Constitución que dice que todos los seres humanos tenemos derecho a conocer nuestra identidad. Entonces, partiendo de ese punto legal, todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad y nuestra identidad abarca quiénes son nuestros padres y quiénes son nuestros antepasados. Pero a nivel emocional, biológico, a mí me parece que lo más sano es que tú puedas acomodar justo ese ruido mental de que independientemente de lo que haya vivido tu madre o tu padre biológico y la decisión que hayan tenido que tomar y qué circunstancias lo llevaron a tomar esta decisión de darte en adopción o de abandonarte, porque aunque suene muy fuerte, pues así es, no hay otra. Creo que alguna vez les platiqué también a Adri en la clase de aquel joven, ¿no? Que no estudió conmigo, pero sí buscó la terapia. Y este chico, la verdad es que sus padres adoptivos le dieron una muy buena vida. Verdaderamente, a diferencia de otras historias catastróficas que a veces escuchamos que son horribles de los padres adoptivos, en este caso fue muy bonita la vida que le dieron, pero él tenía esta necesidad, ese ruido que repito, ese ruido que no te miente, que no te deja y que le dice a buscarle. Y este chico, cuando empezó a hacer su trabajo de la búsqueda, que fue conmigo como en 2 o 3 ocasiones, en algún momento ya muy alejada a la última terapia que tuvimos, me dice, ¿dónde crees que fui a buscar la información? En el pueblo que yo supe del cual era originaria mi madre, me fui a quedar, que era, por cierto, era pueblo mágico, y yo le decía, qué tiene que pasar para que tú dentro de los miles de pueblos mágicos encuentres este que te haya gustado y hayas decidido ir ahí sin saber que ese era el pueblo originario de tus antepasados, ¿no? Y él dice que lo que sí sabía, ya tenía muy en mente cuál era el apellido de esa mamá, ¿no? Y se da cuenta que la mayoría del pueblo tiene esos nombres, incluso una estatua, un busto que estaba en el centro, en el Zócalo, que le llaman así, de ese lugar, encontró. Y luego dice, yo no me voy a quedar el fin de semana. Antes cuando había muchos puentes, ¿no? De trabajo, de estos días de asueto, y se queda y resulta que el juez de paz era pariente de él. Entonces ahí empezó a escribir su nueva historia de la familia biológica, lo cual a él le dejó muy en paz y muy tranquilo, justamente en esta búsqueda mental de quiénes eran sus antepasados. Entendió que la historia no la tengo muy fresca, pero era más o menos que la mamá era muy joven y el papá era un energúmeno, o sea, el abuelo, y ella no quiso abortar porque el papá la obligaba a abortar y estamos hablando de los años 70 más o menos, y ella decidió tenerlo y le pidió el favor a su papá de dejarlo en el convento de otro pueblo contiguo, ¿no? Entonces, creo que él entendió que fue un acto de amor de parte de la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá había sido violentada sexualmente. No fue ni siquiera consensuado. Entonces, él empieza a escribir esta historia, empieza a entender por qué había momentos de depresión y honró las memorias de su madre, porque la madre ya había fallecido. Honró la memoria de su madre e incluso honró la memoria del abuelo, ¿no? Que hizo a la hija tomar esta decisión. Y él comenzó a vivir una vida más tranquila y más en paz. ¿Y qué creen? Es un padre excelente con sus hijos propios, ¿no? Y es muy amoroso. Y eso hizo que reparara la historia de ese transgeneracional. Y que a diferencia de muchas personas que viven enojadas con la vida porque no se llevan bien con sus papás, porque son adoptados y no llevan una buena vida y siguen reclamando por qué la vida los trató así. Este vato lo único que hizo fue acomodar su historia y decir gracias porque me permitiste vivir, ¿no? Y es que cuando uno se reencuentra con sus memorias, cierras capítulos, cierras ciclos y eso a nuestro cerebro le encanta, al cerebro le encanta que cerremos capítulos, porque si dejas abiertos los capítulos, él hace un desmadre en tu vida. Sí, 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 al cerebro le encanta hacer novelas, le fascina hacer novelas, y si son ochenteras y mexicanas, más. ¿Y de drama? Y de drama, sí, sí, así es. Cerrar ciclos, ¿verdad? Sí, Siempre. siempre.
siempre. Y para aquellas personas que segura estoy son la mayoría, que digan es que, oye, pues está muy padre lo que estás diciendo, pero ¿qué crees? Yo no sé nada a partir de mis padres. Es más, hay gente que llega conmigo en blanco y me dice, no sé nada. Tenemos dos caminos. Uno, justo el entender qué nos hace ruido, qué no nos gusta, qué nos molesta, qué no se nos está atorando en la vida. Y dos, váyanse a las parroquias, a los registros civiles. Ya Ah, con no. un apellido, con eso pueden buscar en algún pueblo, en algún lugar que ustedes medio tengan esta orientación. Yo me he encontrado con sorpresas tan padres de gente que dice, a partir de que decidí, y acuérdense que tenemos el sistema reticular que funciona justo para decir, me gustó tal cosa. ¿Te gustó? No voy a descansar hasta que la encuentres. Y la empiezas a ver en todos lados, vestidos, coches, colores. Cuando tú le dices a tu cerebro, ¿sabes qué? Estoy decidida a buscar el origen de mi familia, algo, no es para mañana, ¿eh? Pero algo empieza a moverse y lo haces y yo tengo gente que me dice, te juro por Dios que he ido a limpiar la casa de mi mamá porque mi mamá ya es una mujer adulta y le limpio los cajones y que nunca me encontraba nada. Ahora me encontré un pergamino, o sea, me refiero al pergamino por la forma lo antiguo que estaba ya el documento, del acta de nacimiento de mis tatarabuelos. ¿Cómo? Y ahí empecé a sacar datos, ¿no? ¿Y cuántas veces no había ido a hacer el aseo de ese lugar? Si es que no tenía la atención plena ahí, claro, obvio. Cuando nosotros empezamos a poner la atención plena y decidimos, la información llega. Es más, yo no sé, Adri, si tú estuviste en el grupo donde decía, no creo que no estuviste en ese. Acabo de estar en una reunión familiar y todo el mundo empezó a hablar de tal o cual cosa, de no sé qué, de no sé qué tanto X que yo necesitaba para la información de mi transgeneracional. Y es que cuando estamos receptivos, las señales llegan, la información llega. Cuando estamos cerrados, hay un bloqueo y no nos permite escuchar, ¿no? Así es. Oye, mi hermosa, ¿y qué opinión? Bueno, sabemos tu opinión, pero ¿qué tipo de rituales o simbólicos o cartas o para sanar el transgeneracional? Para sanar nuestro árbol, pues. Yo creo que el primer ritual es hacerlo con nosotros mismos, hurgar e indagar qué no nos está gustando, qué nos está bloqueando, qué nos está haciendo ruido, ser brutalmente honestos. Estos ejercicios de honestidad son los que nos van a ayudar a, repito, encontrar el camino. Dos, el aceptar a nuestros antepasados que independientemente de que hayan sido lo que hayan sido, nosotros digamos, te honro tu memoria, honro tu vida. No se honran personas, se honran vidas y memorias, nada más. La vida, yo creo que es lo que más se debe de honrar. A las personas hay que reinstalarlas y acomodarlas en su sitio. Y tres, yo creo que un ejercicio muy práctico que a mí me gusta mucho, siempre y cuando no tengamos mucha información, es, híjole, ya me cansé de buscar, ¿no? Pero no sé quién eres, no te conozco, lamento lo que viviste, respeto tu historia, pero yo vivo la mía. Y ahí estarás cortando mandatos inconscientes de mucho ruido que hay, que todavía no sabes dónde acomodarlo. Y esta frase, te repito, a mí me ayuda porque te reprograma, aparte de que es como que echas a volar la imaginación ancestra y dices, a ver muchachos, yo no sé qué desmadre hayan hecho ustedes antes, pero yo hoy renuncio a lo que hayan hecho. Sin embargo, honro su vida y honro su presencia en la mía, porque sin ellos, chicos, no hubiéramos estado aquí, ¿eh? Eso sí se los puedo decir. Si en esos 4095 antepasados, no hubiéramos estado aquí. Entonces, si tú vas con esa premisa de, mira, lamento mucho lo que viviste, no sé, no te conocí, pero esa es tu historia, yo escribo la mía, le estás decretando a tu cerebro cortar con esas memorias inconscientes, en lo que empiezas a indagar, ¿no? Ujú. Y rituales, pues hay muchos rituales para cada acontecimiento. Por ejemplo, cuando hay votos de pobreza, es empezar a entender que tú no tienes esos votos de pobreza, porque a lo mejor creo que contigo vimos un tema de un antepasado por ahí en claustro. Entonces, es entender, a ver, honro mucho que hayas elegido esa vida o no la hayas elegido, pero renuncio a partir de este momento a la tuya y haciendo ejercicios de respiración incluso, pero hoy yo soy abundante, ¿no? Es decir, irte declarando en lo que tú quieras, ¿no? En lo que tú, pero ya lo tienes identificado, entonces ya no tendrá por qué hacerte más ruido esa información. Contigo vivimos un montón de cosas con esa ancestra tuya, ¿verdad? Ya sé. Sí. Sí, 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 muchas Sí, cosas. una tía
madre, pero ¿cómo le puedo decir? Monja, Pues no monja, pues sí, pues, pero religiosa. novicia, religiosa. Que hasta Y estaba pues, somatizando el tema de su pierna, o sea, sí traías ahí tema, una información. Y hay cargas más fuertes y hay cargas que solo son nada más cuestión de acomodarlas rápido, pero hay cargas en las que sí se tiene que trabajar más. En tu caso era un tema de rodilla, era un tema justo de algún voto que ella hizo, entonces sí había más información, es que cada, dámelo como es voto de castidad, lo que habla. no quise decirlo tan, No te quise balconear de esa manera. no. No, hay que utilizar la secrecía de los accidentes, pacientes o acompañados, ¿no? Ah, somos amigas, ya no pasa nada. Pues sí, ya se está enterando todo el mundo. Ah, me vale mal. Ah, no es cierto. Ah, muy bien, pero hay que trabajar eso, No, ¿no? pero sí es muy canijo que Sí, como yo he vivido muchas cosas, digo, todos me imagino, pero tú me ayudaste a ser conscientes de un montón de mandatos que traía que dices, no puede ser. Y es fecha, o sea, de hace 4 años para acá, que mi rodilla, no te voy a decir que es la de una quinceañera, pero, o sea, sí, mejoró muchísimo, ¿verdad? Brutal, porque muchísimo. dejaste de ser tu tía y eres tú. Y la amo y la honré Y y la honras y la respetas y su memoria, porque donde quiera que ellos se encuentren, si es que existe esta otra escuela allá donde ellos están, ya no necesitan de esta información, al contrario, dicen gracias, ya nos liberamos, si tú sé feliz, yo soy feliz por mi lado, listo y se acabó, ¿no? sí, sí, sí. Así La importancia de ser consciente lo consciente en lo inconsciente, es ¿verdad? correcto, así es. Ale, regresando a lo de proyecto sentido, nos dices que este se define desde antes de nacer. ¿Nos podrías desarrollar más sobre Sí, esto? sí, a ver, no es obra de la casualidad que tú, eh, cuando conoces a tu pareja, hombre o mujer, pues algo suceda para que se dé la magia y concibas, ¿no? Independientemente que estén o no estén juntos. Es decir, cada uno de nuestros padres ya trae este proyecto y el proyecto puede ser desde el crear familia, hacer familia o no, punto. Entonces, muchas veces en ese tenor, nuestra información de ese proyecto sentido va a permear en nuestras decisiones y en la forma en la que vivamos. A ver, lo pongo muy fácil. A lo mejor que tus padres, tu mamá se encuentra a tu padre que la engaña y le dice, sí, yo voy a estar contigo y vamos a hacer familia. Resulta que los planes de él no eran hacer familia. Los planes de él son andar en la vida loca y divertirse y la mamá se queda con la responsabilidad del bebé, ¿no? Tú no conoces, y estoy hablando en general, a lo random, tú no conociste a tu papá a lo mejor y algo dentro de ti te hace querer buscar alcoholismo, por ejemplo. Tú no tienes la información de que tu padre era divertidísimo cuando estaba alcoholizado, entonces tú estarás buscando a la memoria de tu padre a través del alcohol, ¿no? Por ejemplo. O eres una mujer que elige a lo mejor a sus parejas muy divertidas, ¿no? Que no se comprometen. ¿Por qué? Porque la memoria de tu proyecto sentido es, mi padre no se hizo responsable de mí y como a mí me falta esa parte de que mi padre me haya contenido eh, eh, la parte de la seguridad, la protección, la proveeduría, yo estaré buscando reparar esa memoria de ese proyecto sentido a través de una elección de una pareja exactamente igual. Hasta que tú perdones a tu padre, hasta que tú aceptes a tu padre que su única función era colaborar con ese espermatozoide nada más, encontrarás una pareja que tú elijas. Ese es el proyecto sentido a grosso modo, ¿no? Y por eso les puedo decir un montón. Una madre, por ejemplo, que dejó de estudiar para atender al bebé, a lo mejor a ti se te dificultan los proyectos. A lo mejor tú le das la vuelta y tú no puedes culminar con los proyectos. ¿Por qué? Porque tu madre no pudo terminar la cuestión de la escuela, ¿no? Otro proyecto sentido, a lo mejor, ¿no? Como el propio Marc Frechet tuvo en su proyecto sentido, que la historia de Marc Frechet es un poquito larga, pero es buena, que su mamá única y exclusivamente decidió embarazarse de él para que el juez le condenara un tema que tenía de ahí de cárcel. Resulta de que no, se va a la cárcel con Marc Frechet en pancita. Dura 18 meses realmente en la cárcel, Mark Frechet junto con su mamá, 9 meses de embarazo más otros 9, que es cuando ella sale, pero ella se deslinda por completo. Pero ¿qué memoria tiene Mark Frechet? En lugar de ponerse a azotarse por, ay, mi mamá no me quiso y no, ¿verdad?
Él se dedicó a trabajar con muchas mujeres. Él fue psicólogo, que lamentablemente no duró muchos años como me hubiera encantado que viviera como otros tantos aportadores al conocimiento de la bio, pero él se dedicó a tratar a mujeres con esclerosis lateral múltiple, ¿no? ¿Y sabes por qué la esclerosis te paraliza, ¿no? Y él estuvo encerrado mucho tiempo. Encontró una mujer que también tenía ELA, una esposa que tenía ELA y que no podía caminar. Y él cuando la conoció en aquel baile dijo, esa mujer se va a casar conmigo. Y se casó con ella, ¿no? Y así puedo contarles muchas historias, porque incluso la forma del parto tiene tanto que ver. Un parto natural, a las personas que nacen por parto natural, se les dificultan mucho las cosas en la vida, los proyectos en la vida. En cambio, quienes nacen por cesárea siempre encuentran ayuda para todo. ¿Por qué? Pues porque fueron ayudados a nacer. Y es que nacer es uno de los mayores logros y traumas que un ser humano tiene por primera instancia. Los obstáculos, la forma en la que tú liberas los obstáculos. Ojo, y las personas que nacemos por parto natural sí se nos dificultan las cosas, pero somos más resolutivos. A lo que te iba a decir, a mí yo creo me sacaron dormida, porque, ay, cabrón, 40 me sacaron dormida y encobijada a dormir. No sé, Sí, sí, si naces con forceps puedes tener una elongación, o sea, a lo mejor te cuesta trabajo empujar, hacer las cosas, tienes flojera, sí, o sea, son muchas cosas las que se pueden ver a través del proyecto Sentido. El parto no, inducido también, ¿verdad? ¿Mandé? Lo que es el parto inducido. Inducidos, que no te hayan puesto en mamá luego, luego, que no hayas tomado la leche materna, o sea, hay mucho de qué indagar de nuestro proyecto Sentido, ¿no? Si fuiste un hijo sustituto, si fuiste el tercero, si fuiste el primero, si eres el hijo bastón, esto da para mucho, para mucho. por ejemplo, a ver, Ale, yo ahí creo que tuvo mi mamá mucho trabajo de parto y terminaron sacándome por cesárea. O sea, creo que fueron 24 horas las que estuve ahí queriendo, que de hecho dicen que hasta nací con un chipote de tanto que me clavaba y pues no, pues cuando 4,5 kilos iba a salir por ahí. Entonces ahí, por ejemplo, ahí qué, y me terminaron sacando. Ahí, pues te terminaron sacando que fue como un tema emergente, ¿no? Pues sí, pues no salía. Claro, no salías. Te cuesta, igual, te cuesta trabajo realizar cosas y al Mucho. final llega alguien que te ayuda. Encuentra, Ay, maestra. Sí. sí, ¿no? ¿Por qué? Porque Pues, sí, claro, en un inicio te costó mucho trabajo, pero le batallaste, lo quisiste hacer y así te podrás, no, hombre, es que me cuesta un chorro de trabajo poner esa repisa y ya le clavé, ya le puse, no puedo. Y llega alguien y te dice, no te preocupes, yo te ayudo. Tío, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? ¿Es así? en muchas ocasiones sí, y en otras termino yo Sí, solucionándolo, pero sí, estoy solucionando, pero está bien. Finalmente te cuesta trabajo hacer las cosas y echas mano de algo, mientras a otra persona se le da todo facilísimo, ¿eh? Hay gente que se le da todo facilísimo. A ti te cuesta trabajo porque tú traes dos informaciones. Ibas a nacer por parto natural, te atoraste, no pudiste, viene por cesárea. Alguien más ayuda a que nazcas. Alguien más te ayuda con la vida, ¿no? sí. Bueno, Ay, sí. pues ahí está la respuesta. Pero esta información puede ser modificada, no es como una Ah, no, no, sentencia. no, no, pero por supuesto, todo Ujú. lo que les acabo de decir puede ser modificada. Es lo que les decía, la neuroplasticidad cerebral. Aquí la gran situación es, ¿quién la va a venir a modificar? Pues Nosotros. uno mismo. Uno mismo. Nadie más. Nadie se va a ser responsable, ni te va a agarrar de la mano, ni te va a llevar, ¿no? Que yo a veces, cuando tengo algunos integrantes de mis alumnos que piensan que con ir a las clases se les va a solucionar todo en la vida, no. O sea, yo te estoy dando la información, tú tómala y empieza a trabajar la muñeca o muñeca, porque si no, yo no puedo llevarte de la mano, no puedo llevar la mano a 40,000 personas a que hagan lo suyo. Cada quien somos responsables de trabajar con lo nuestro. Y el tema es, ¿cuánto estás dispuesto a hacer neuroplasticidad? ¿Cuánto estás dispuesto a salir de esos moldes? ¿Cuánto estás dispuesto a no vivirte quejando y siendo víctima? En la psicobiología del duelo decimos, todos somos dolientes, no hay que ser dolidos. ¿Me explico? Lo mencionábamos anteriormente, primero es hacer conciencia, pero después hay que hacer acción. Sí, porque si no, pues, Sí, ¿no? pues está muy padre que en tu cama te tires, sí, ya me di cuenta que tal o cual cosa, sí, hombre, no, pues sí, pues, ni modo. No, ¿cuál ni modo es?
Ok, ya lo entendí, me está haciendo ruido, me está molestando, lo pongo a trabajar. No me está haciendo ruido, no pasa nada, no le muevas. Yo digo, yo tengo también otra frase, si no te está haciendo ruido, no le toques los huevos al diablo. ¿Para qué le hurgas? Déjalo así. Si te está haciendo ruido, hay que trabajar en consecuencia. Pero cómo cuesta trabajo, ¿verdad? Yo he visto en personas que he acompañado en proceso que a veces, que a mí, yo es mi forma de trabajar. O sea, hay que buscarle, sí, como suavecito, tampoco tan frontal, pero a veces, pues obviamente va a tener uno que tocar fibras dolorosas y sensibles. Y me ha Sí, tocado ya varias personas que a la hora de darle, o sea, de darle en el clavo, se ya, echan para atrás. no, y al siguiente de tener la disciplina de cada 8 días, cada 8 días, a la siguiente ya ni siquiera pues yo generalmente me conecto en línea porque no es gente de aquí de Guadalajara y es de que, oye, ya te voy, ya está lista, no sé qué, Ya ni te contestan. ni me contestan, es que se me olvidó, no sé qué, y al Sí, día siguiente, el no, autosabotaje. dices, ay, güey, pues cada quien, digo, bien Y cada respetable, quien, pero cada quien. Yo la verdad es que he aprendido a entender que cada quien tiene su propia camino, su propia evolución, su propio proceso. Y, y si estamos aquí como acompañantes está bien y habrá gente que termine. Yo siento que el camino de la evolución es como ir en un camión de transporte urbano, ¿no? Sube un montón de gente, tú eres el chofer, sube un montón de gente, ¿no? Y se va bajando y luego se va subiendo gente nueva y luego se va bajando. ¿Y qué crees? El único que llega al final de su destino eres tú. Y a veces soy, ¿no? sí. Y así es esto. No hay vuelta de hoja. Sí, pero todas estas memorias son las que más pegan cuando las hace uno consciente, porque a veces lo que le llamamos la vida coyuntural, pues lo que está pasando en este momento, como Exacto. quiera lo tenemos fresco, No pero lo todo tienes esto, fresco. Y aparte, pues no deja de ser un duelo. O sea, no dejas de vivir un duelo porque aunque sea dolorosa, la memoria te estás alejando de algo que estás muy acostumbrado a vivir. Estás apegado a vivir así. Tienes esta codependencia. Y a ver, yo no he visto mujer que cuando se le muere el marido golpeador y maltratador, digo, lo estará disfrutando por dentro, pero hay algo que le duele también, ¿eh? Dice, ay, tristecito pero descansadito, dicen. ya se me fue, ay, lo sufro, y vive su procesito de chiquito, luego dice, ay, que a toda madre es estar sin este vato que ya no me golpea o que ya no me maltrata, pero tiene un proceso de duelo, y lo mismo pasa con nosotros, sabemos que hay memorias muy dolorosas, y cuando empezamos a desarraigarlas, es como hiedra, pues, quieren estar ahí, pero queda un hueco, y ese hueco hay que llenarlo en el cerebro, si tú no llenas ese hueco, se va a volver a agarrar de esas memorias. Tú necesitas reprogramarte, necesitas empezar a trabajar en cosas nuevas para poder llenar esos huecos mentales. Forzosamente. No hay vuelta de hoja. No Si no, podemos dejar vacíos, ¿verdad? claro, no podemos dejar vacíos. El cerebro necesita estar, por eso estamos tan locos, porque el cerebro está, mira, a todo lo que da todo el día, ta, 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 ta. Pero si estás otra vez marrullando sobre tu pasado y tu vida dolorosa, pues el cerebro entra otra vez en su hamaca. Ujú. Así es. Híjole, no, pues bien interesante. Así es. Hermosa, y por ejemplo, ¿qué significa cuando un niño viene a reemplazar a alguien que falleció antes? Sí, le llamamos yaciente o yacente, cualquiera de los dos términos es el adecuado. Son chicos que vendrán cargando híjole, pues mucho dolor, mucha memoria de tristeza, porque son personas que vienen a sustituir. Son seres que no dudo que sean amados por sus padres, pero no deja de estar esta memoria dolorosa y más si no se hace un duelo por parte de los padres y sobre todo de la madre. Verán en el niño, en este nuevo ser, perfilarán toda la información del ser pasado que no pudo ser. Entonces, mi consejo es que obviamente trabajen, primero que nada reconociendo que tuvieron un hermano antes, que si son tres hermanos vivos y uno muerto, siempre digan, fuimos o somos cuatro, que le den su lugar a ese ser para que él no busque a través del siguiente, que es el yacente o yaciente, la personalidad. ¿Qué personalidades encontramos? Mucha melancolía, mucha tristeza, gente que viste mucho de negro, gente o muy obesa o exageradamente delgada,
gente que no se siente a gusto en este mundo porque está evidentemente sintiéndose no merecedor de vivir en esta vida, porque está sintiendo que ese hermanito que no nació, ya sea por un aborto, o sea, en la época de gestación, o mm, falleció cuando tenía 4 o 5 años, que es más golpeador el asunto, prácticamente está invisible en esa familia, porque sí está, pero no está. Entonces es gente que verdaderamente la tiene muy complicada. Ahora, obviamente tendrá que ser su trabajo emocional. ¿Qué le aconsejo a las mujeres que acaban de perder un bebé? Procuren hacer sus duelos y no tengan a sus hijos inmediatamente, y menos le pongan el nombre exacto del ser que falleció, o sea, de su otro hijo, porque ese no es su hijo. Su hijo tiene un lugar, tiene una memoria y hay que hacer sí o sí esos duelos. Así es. Ale, y siguiendo esta línea de los tipos de hijos, ¿qué pasa cuando los padres esperaban una niña y nació un niño o viceversa? Bien, podemos tener varios patrones. Podríamos tener desde un patrón biológico de una elección sexual diferente, es decir, un hijo que nace niña, más bien, un hijo que se esperaba que fuera varón y nace niña, puede tener muy, muy cargada la tendencia de una elección sexual diferente, patrones y programas muy masculinos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo sexual, serán muy racionales, ¿no? Y viceversa igual, si nace niño, ¿no? Y la pareja esperaba una niña, puede también tener unas tendencias homosexuales o programas muy femeninos, mucha sensibilidad, incluso en la adultez podrán no llegar a tener hijos, porque justamente el mandato es no hijos. Y también dentro de este gran crisol que es la transgeneracional, vemos que a veces hay mujeres que tienen hijos, ¿no? Y que se quedan a cuidar a los padres y que se reparten entre ser la pareja simbólica de la madre porque el papá murió, porque esa es la responsabilidad que le toca, porque a veces aunque no sea el hijo mayor, pero como querían seguir teniendo hijos, varones, la hija se hace responsable de sus hijos, se queda sola, pero también se hace cargo de la madre, por ejemplo, porque tiene esta responsabilidad inconsciente de ser la que cuida el hogar. Dos hogares, el suyo y el de los papás. Tenemos otro caso, hijos bastones, que los padres lo determinan. Este hijo no se va a casar, este es el que me va a cuidar. Y así sucede, no se casan y son los hijos que cuidan de los papás. No, hombre, esto, repito, da para mucho conocimiento. Para otros tres Muchísima episodios información. más. Para otros 3 episodios más. Mínimo. Justo. ¿Y qué papel juega el embarazo no deseado en las pérdidas o las pérdidas gestacionales en el proyecto Sentido? Bien, para el inconsciente, un aborto real, es decir, tomado con intención de abortarlo, o sea, de perderlo, o un aborto espontáneo es exactamente la misma cuestión. El inconsciente, se tienen que hacer los duelos, pero tiene una carga mayor cuando un hijo es rechazado. Ese bebé no se va a sentir a gusto y en la naturaleza los bebés que no vienen bien emocional o físicamente, muchas veces pues son perdidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Digo, y no pasará nada con ese ser, lamentablemente se irá a ese limbo, ¿no? Y a lo mejor la mamá era lo que quería, porque no estaba bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con mujeres que tienen 10 abortos en su vida, ¿no? Evidentemente, el siguiente hijo, a lo mejor cuando ya ella decida así tener hijos, porque quiere cumplir con la sociedad o con la pareja o con un mandato, no sé, a lo mejor ese hijo va a cargar con la información de esos 10 abortos. Ay, Y no dejando a un lado que esa mujer ya tendrá muy delgado el útero, porque pues ya el útero tiene, pues también es un músculo y se cansa, ¿no? Y tiene mucosa y su mucosa y se adelgaza. Pero ¿qué pasa cuando nacen esos hijos rechazados y la mamá intentó abortarlo a todas luces y por todos los medios? Muchos casos de leucemia vienen de ahí. Yo no digo que todos, porque no se nos van a echar encima, ¿no? Yo no digo que todos, pero muchos casos de leucemia, es decir, de una desvalorización profunda medular, vienen ahí, casos de leucemia, ¿no? ay, Sí, qué fuerte. sí, puede venir incluso una parálisis en el niño, pueden venir niños autistas. Sí que sí. Así es que, ojo, pregúntense si son sus hijos deseados. Qué Qué fuerte. buena pregunta para terminar, ¿verdad? Es correcto. Qué bueno. Preguntarnos, Preguntarnos si están cumpliendo con un mandato familiar social de pareja, era lo que tocaba, pero muchas veces el rechazo hacia nuestros bebés
hace que estos chiquitos se sientan no merecedores de la vida. Entonces, puedes encontrar, repito, un tema de leucemia, puedes encontrar niños que desde muy chiquitos buscarán las drogas, porque no se sienten merecedores de la vida, niños ínfimamente tristes, con muchas Desvalorizado. complicaciones y desvalorizados. Es correcto. Ale, si pudiéramos hablarle al bebé que fuimos en el vientre de nuestras madres, ¿qué podríamos decirle? Bueno, para empezar, hay una técnica que se llama volver a nacer. Esa me gusta mucho aplicarla. La hicimos contigo, Adri, en el grupo, si no mal recuerdo, que volvíamos al vientre y veíamos a nuestros Ay, hijos. sí, Fue muy bonita. ¿Qué le pero diría? yo ahí me ahogaba. Sí, sí es Sentía que me cierto. estaba ahogando. Sentías que te estabas justo por la forma en la que naciste, porque ya tu líquido amniótico ya no podías, o sea, por eso es que acudieron a la cesárea. Fíjate qué importante, yo no había tomado ese caso en cuenta. Bien, ¿qué le podríamos decir? Obviamente se puede hacer solos, estaría muy padre que fuera acompañado porque pues, el trabajo de inducción es muy padre llevarlo con alguien más. Sin embargo, si llegas a este punto donde te sientes con la necesidad de hablar con ese bebé, yo creo que no hay otra fórmula mágica, simplemente decir yo merezco el amor y yo merezco la vida. Punto y se acabó. No hay vuelta porque, pues, ¿qué más te puedes decir? ¿No? Más que eres merecedor de la vida. Y es que también depende mucho, Ana y Adriana, de qué es lo que quieras trabajar cuando eres bebé. A lo mejor fuiste un niño muy amado, pero a lo mejor tienes que borrar ciertas memorias con el padre. Entonces tendrás que trabajar con el padre, decir, yo te veo, padre, me proteges, me cuidas, yo merezco tu atención, merezco tu cariño, merezco tu cuidado, merezco tu provisión, merezco el éxito, ¿no? Entonces dependerá mucho cuál es el tema a trabajar, ¿no? Pero siempre yo creo que la base de cualquier trabajo que se tiene que hacer es yo merezco la vida y soy digno de la vida. Y hoy decido estar en merecimiento. Hoy decido estar en el aquí y el ahora. Es que si estamos vivos es porque todavía tenemos muchas cositas que hacer, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hacernos responsables nosotros Sí, mismos de sí. nuestra propia vida, no hay más. Mamá y papá hicieron lo que pudieron, bien o mal, hicieron lo que pudieron. Ya, Así es. ya. Por favor, porque ay, que escucho cada cosa que es que mi papá y mamá, pues sí, mi amor, pero ya, hazlo tú. Te toca hacerlo a ti, ¿no? Sobre todo si ya estás peludo y lobregón. Sí, sí. Bueno, entonces así que ya saben, si su vida parece un déjà vu, tal vez no es mala suerte, es el árbol genealógico pidiendo terapia. Así es, un árbol genealógico pidiendo terapia y también decir que no todos los casos son los mismos y no todos los casos pedirán un tema de árbol. Yo voy trabajando mucho de acuerdo a la necesidad de cada persona. Hay quien el proyecto Sentido encuentra, quien el transge, quien en el tema de la vida coyuntural o incluso también cuando tenemos que trabajar con otras vidas, también se tiene que hacer el trabajo con otras vidas. Que también ese sería muy buen tema, ¿eh? Vamos planeándolo, sí, Con Nadia. muchísimo gusto también. Nosotras encantadas. Cuando quieran también hablamos de otras vidas. Ya sabes que este es ya también es tuyo. Gracias, muchas Muy gracias. preciosa. Ay, Cuida- mi Ale, pues muchísimas gracias por volver, Con y todo ayudarnos cariño. a entender que no, pues no tenemos que repetir la misma historia, ¿no? No Nada hay más que seguirla. agradecerla y escribir una nueva. Así es, eso nos corresponde a nosotros. Nuestra vida está en blanco, nos toca a nosotros escribirla. Nadie más. Que esa hoja en blanco sea sagrada. Nada más nosotros. Así es, Pues exactamente. qué bonito, Ale. Muchas gracias. Igual, de igual manera, te doy las gracias por haber estado aquí acompañándonos en este nuevo episodio. Y si este episodio resonó contigo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes. Namaste y qué más. Tu pausa consciente en medio del caos. Vámonos. Gracias, mi Ale. Gracias. Adiós. Abrazote. Besos. Besos. Muchas Bye. gracias.